Hoy vamos a estudiar acerca de las características y funciones que hacen que Yeshua sea el Hamashiach de Israel. Esto es muy importante. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño comentario, abrir una pregunta. Es ¿por qué el pueblo judío, nuestros hermanos mayores, el pueblo de la tradición, no aceptan a Cristo Jesús? Es una pregunta que se ha hecho durante largos años. ¿Cuáles son una de las razones, el por qué este pueblo elegido del Todopoderoso resiste su corazón y no quiere conocer el mensaje de Jesucristo? Hay dos respuestas al respecto. Lo primero tiene que ser porque la teología grecorromana enseña desde el tiempo del concilio de Nicea, a partir del 325, hasta hoy sigue siendo una enseñanza general, la difusión del nacimiento de Jesucristo, que es el Espíritu Santo quien obró para que Miriam fuera fecundada. En un principio del concilio fue la enseñanza que empezó a difundirse en todo el vasto imperio. Presentan, por ejemplo, el Evangelio de Lucas como una prueba de que María es de la descendencia de David. Pero cuando hacemos un análisis, entonces encontramos que David tuvo dos hijos. El primero fue Salomón y el otro hijo fue Natán. Entonces María desciende de la familia de Natán. María fue la madre de Jesucristo, descendiente de David. Pero aquí tenemos que ir analizando sobre esta teología, y que ha sido una crítica dura de parte de nuestros hermanos mayores, de parte del pueblo judío, con respecto a esta enseñanza. Entonces, ellos refutan de esta manera y dicen ellos, bueno, si Miriam desciende de Natán y Natán viene de David, entonces aquí encontramos que Jesucristo pues no cumple las características mesiánicas. Tienen toda la razón. Y aquí hay un problema con respecto a la teología. Hemos estado estudiando durante varias semanas de que Yeshua desciende de David, pero por la parte de Salomón, por la parte de Roboam, Abiam o Abías. Este personaje tuvo dos nombres. Y luego así sucesivamente seguimos con Asa. Mashiach tiene que venir de Salomón, Roboam, Abiam, Asa, sucesivamente. El Mashiach no puede venir de Natán. ¿Por qué? Porque el Eterno no hizo pacto con David y Natán. El Eterno hizo pacto con David, Salomón
Roboam, Abiam y Asa. Así que entonces tenemos que Yeshua pues nació de los padres José y Miriam. José desciende del linaje de Roboam, Salomón, David. Y Miriam desciende entonces de Natán, David. Los dos son descendientes de David, pero es importante también tomar en cuenta que la genealogía de los días de Yeshua era válida por parte del padre, no por parte de la madre. Entonces, llegamos pues a conclusión de que verdaderamente Yeshua cumple las características mesiánicas, porque su padre biológico fue Yosef y Miriam como su madre. Esto es lo que se enseñó hasta los 100 años. Ese es el conocimiento de todos los creyentes seguidores de Yeshua de los primeros siglos. Ellos estaban seguros acerca de la genealogía de Yeshua HaMashiach. Por eso Mateo escribió la genealogía de Yeshua HaMashiach. De igual manera, Lucas escribió la genealogía. Ahora, ¿qué sucedió entonces después del año 100? Se empezó a estudiar la escritura en la lengua griega y que a la postre en la lengua latina. Entonces llegamos al año 325 cuando Constantino institucionalizó la enseñanza en todo el vasto imperio. Para este momento, para este tiempo, las cosas cambiaron. Así que a partir de ahí ya encontramos un distanciamiento, una confusión con respecto a la genealogía de él. Ahora, definitivamente, el grecolatinismo enseñó de que Jesucristo es solamente del linaje de David por la parte de María, no por parte del Padre, porque José no fue parte de el nacimiento de Jesucristo. Número 2, otra causa en la que el pueblo judío ha rechazado a Jesucristo es precisamente por la persecución que han recibido. Primero, desde los imperios, desde el imperio romano, hubo un rechazo. Y cuando llegamos al tiempo de Constantino, de la misma manera, él rechazó a todos los que sostenían la lengua original, es decir, todo hebraísmo. En cambio, santificó la lengua greco-latina. Llegamos al punto de Roma, la ciudad santa. Es decir, dejó de ser Jerusalén, la ciudad Kadosh. Y bueno, desde el año 400 aproximadamente se empezó a levantar, a sostener que Roma es el centro de toda la operación greco-latina. Y bueno, tenemos la era de la Inquisición. Fue un tiempo persecutorio contra el pueblo judío. Viene también las cruzadas, tratando de pues evangelizar y destruir toda influencia pagana, la región, la tierra de Israel. De esta manera también se aniquiló
cualquier vestigio que quedaba del pueblo judío. Y esa es una de las razones, causas por qué el pueblo judío rechaza a Jesucristo. Y luego llegamos entonces al punto de 1500 con la Reforma. Lutero sostuvo que el hombre por la fe vivirá. Es un mensaje bueno, es una buena noticia. Otro punto bueno de Lutero es que él quería que la escritura estuviera a la lengua común de las naciones, a lo que la iglesia institucional católica, romana, papal, sostuvo que no se podía infringir la santidad de la lengua grecolatina. Entonces, esto provocó de que Lutero se separó de la iglesia institucional. Pensó que podía impactar a todo mundo con su enseñanza, es decir, también al pueblo judío. Pero dado que a estas alturas el pueblo judío había rechazado totalmente toda enseñanza, precisamente por las causas que he comentado anteriormente, y se dio cuenta que el pueblo judío estaba obstinado, rechazando sus enseñanzas. Entonces, Martín Lutero dictó algunos documentos contra el pueblo judío. Es decir, que no solamente es rechazarlos, sino también difundió el que cada cristiano de aquel entonces haría un favor a Dios de aniquilar a un judío donde quiera que esté, quemarle su casa, matarle, hacerle todos los males. La sencilla razón, decía Lutero, concluyó diciendo: ellos no están formando más parte del propósito del Eterno, están predestinados totalmente a la muerte, y hacemos un favor a ellos si anticipadamente les quitamos de la faz de la tierra. Así que la enseñanza del Lutero fue un mensaje amenazante contra el pueblo judío. Y siendo Lutero un alemán, entonces su enseñanza prevaleció hasta el año 1933 a 1948, con la época del Holocausto. Pero ahora nosotros tenemos que volver nuestros pensamientos. ¿Cómo pensaban los creyentes de los primeros siglos? ¿Cómo pensaron los creyentes de seguidores de Yeshua y que eran también judíos? No todos los judíos rechazaron a Yeshua. Hubo judíos que creyeron. Los líderes, los rabinos, también no fueron todos que rechazaron a Yeshua. Recordemos rabinos como Shaul, que él creyó en Yeshua HaMashiach, siendo él un personaje conocedor de la Torá. Tenemos también registro como Nicodemo, otro personaje que conoció el mensaje de Yeshua. Y así podemos citar algunos líderes judíos de aquel tiempo. Así que no todos los líderes también negaron la enseñanza de Yeshua. Ahora pues, ¿cuál fue la enseñanza de ellos? ¿Qué era lo que enseñaban en los primeros siglos? ¿Qué decían con respecto a las características, con respecto a las funciones de Yeshua? Ellos decían: Él cumple las características mesiánicas. Esto es lo que se divulgó
los primeros siglos. Y se siguió exactamente al pie de la letra como se daba en el tiempo de la Escritura. Es decir, desde los profetas hasta en los días de Yeshua HaMashiach. Posteriormente los discípulos siguieron entonces creyendo estas instrucciones básicas. El problema radicó cuando pasaron los 100 años, 200, 300, entonces se separaron de sus raíces hebreas, de la enseñanza, de las connotaciones escriturales que se presentan con relación a Yeshua HaMashiach. Ahora, revisemos el Salmo capítulo 132, versículo 11. En verdad juró el Eterno a David y no se retractará. Un fruto de tus entrañas pondré en tu trono. Esta es la profecía que recibe David de parte del Eterno, de que de sus entrañas, de sus descendientes, entonces vendría el que ocuparía el trono. Nuestro Abacados es un Elohim de orden. Entonces él traza, él dice de lo que él haría en los posteriores días. Y ahora podemos ver el cumplimiento. Es en cuanto al nacimiento. En Isaías capítulo 7, 14 dice: por tanto Adonai mismo os dará señal. He aquí la alma quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es Isaías que difunde un mensaje profético, pero es de parte del Eterno para los días postreros. Entonces la semana pasada también comenté al respecto de este versículo y que Mateo entonces también dio a conocer de su cumplimiento. En Mateo capítulo 1, vamos a ir ahora a los versículos 22, 23, dice: y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice: he aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Hasta aquí. Bueno, entonces lo único que hace Mateo es repetir el versículo o la cita que mencionó Isaías. Vamos a seguir con Daniel 9, 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al Kadosh de los Kadoshim. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, reedificar a Jerusalén hasta el Mashiach príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida a Hamashiach, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación hasta el fin de la guerra. Ha sido decretado asolamiento. Hasta aquí la lectura. Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar en este pasaje de Daniel? Es muy sencillo. Daniel está diciendo que
desde el momento que se dé la orden de la reedificación de la ciudad de Jerusalén, tenemos que ver, en primer lugar, que Daniel está en Babilonia. Daniel forma parte de los cautivos. Habían pasado ya largos años de cautiverio. Recuerden que Jeremías, por orden del Abacados, instruyó que la cautividad duraría 70 años. Así que antes de que concluyera los 70 años, Daniel recibió esta visión profética, esta revelación de parte de nuestro Abacados, en el que la ciudad de Jerusalén sería restaurada. Ahora, tenemos que recordar, repasar, en qué tiempo terminó la cautividad para el pueblo judío. Aproximadamente en el año 538, cuando recibe entonces la salvación, la libertad, el pueblo judío. Y en el año 536, entonces, regresan a Judá para la reconstrucción del templo. Pero se mantuvo la cimentación durante largos años. Se inició aproximadamente en el año 535, pero hasta el año 520 se volvió a reactivar la reconstrucción. Y en el año 515 fue el tiempo que finalizó la reconstrucción del segundo Bet Hamikdash. Ahora, la ciudad no fue reedificada a ese tiempo, sino aproximadamente hasta el año 445, con la llegada de Nehemías, es decir, aproximadamente 100 años después. Entonces la profecía que está dando Daniel empieza pues a partir de la reconstrucción de la ciudad en manos de Nehemías. Y dice que ese conteo inicia esa fecha para la llegada de Mashiach príncipe. Ahora, hay otro punto también de apoyo. Daniel está diciendo que ese templo que estaban restaurando o que iban a restaurar después de la cautividad sería destruido por un príncipe que vendría en el futuro. Ahora, según el historiador Josefo, esto ocurrió en el año 70 después del Mesías. Por lo tanto, esta escritura de Daniel está diciendo que el Mesías vendría después de la reedificación de la ciudad. Es decir, a partir de ahí empieza un conteo. Lo que quiero enfatizar es que el Mashiach, una vez que haya sido destruido el segundo templo, él ya había venido. Él ya había cumplido la primera función que tenía que hacer, que llevar a cabo. Ese es el punto que tenemos que concentrarnos en este momento. Que Yeshua HaMashiach sí vino antes de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Y esa es la profecía del libro de Daniel. Muy bien. Ahora vamos a seguir con otro pasaje más. Pasamos el lugar del nacimiento. ¿Dónde habría de nacer el Mashiach? Bueno, tenemos Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Betlehem, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Número 1, tenemos aquí la llegada
de Yeshua HaMashiach, es decir, su nacimiento. Recordemos que José y Miriam, los padres biológicos de Yeshua HaMashiach, migraron hacia el sur, vivían la parte norte por la región de Nazaret y se fueron hacia el sur precisamente por la disposición del imperio de empadronar. Entonces tocó que era un tiempo festivo del pueblo judío y entonces el emperador aprovechó la oportunidad para llevarlos pues a hacer este empadronamiento. Y esa es una de las razones por qué viajó José y Miriam hacia Belén de Judea. Entonces, en ese tiempo que sucedió el tiempo del empadronamiento, Yeshua nació. ¿Y en dónde nació? Según la profecía de Miqueas, tenía que ser en Betlehem, que quiere decir casa de pan. Ese es el nombre que tenía ese lugar, ese pueblo de donde nació Yeshua HaMashiach. Y otra cosa que podemos ver aquí en el mismo versículo dice, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, el Mashiach estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para venir al mundo. Esto es lo que entonces da a conocer esta enseñanza. Y de igual manera acerca del pensamiento del pueblo judío, que efectivamente el Mashiach habrá de nacer en Belén de Judea. Pero una de las preguntas que podemos hacernos y decir, bueno, pero ¿por qué rechazaron a Yeshua HaMashiach? Precisamente por lo que ocurrió después de los siglos. Porque recordemos que muchos judíos creían en Yeshua HaMashiach en los primeros siglos. En los días de los apóstoles, en Jerusalén, en Judea, se difundió la enseñanza de Yeshua HaMashiach y muchos judíos venían y creían en Yeshua. Reconocían que Yeshua es el HaMashiach de Israel. Así que fue un crecimiento grande en el primer siglo. Ya cuando entonces se tradujo, cuando dejaron de vivir los apóstoles, vino la persecución, vino también la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Entonces fueron restándose los números de creyentes judíos. En las buenas nuevas de Lucas capítulo 2, el versículo 1 hasta el versículo 7 dice: en aquellos días aconteció que se promulgó un edicto de parte de César Augusto para que toda la tierra habitada fuera empadronada. Primer censo que ocurrió siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a registrarse, cada uno a su ciudad. José subió pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, llamada Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser inscrito junto con Miriam, su esposa, la cual estaba encinta. Y aconteció que mientras ellos estaban ahí, se le cumplieron los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Entonces aquí tenemos el cumplimiento profético de Miqueas. Si Miqueas anunció que nacería en Betlehem, ahora Lucas también da a conocer que tal profecía se cumplió. Ahora pasemos a la siguiente enseñanza. Tenemos en Isaías capítulo 49, versículo 1 al 7. Oídme costas y atended pueblos lejanos. El Eterno me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre.
tuvo en memoria mi nombre, hizo de mi boca espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, hizo de mí saeta aguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. Mientras yo me decía: en vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba siendo defendida por el Eterno. Mi recompensa estaba con mi Elohim. Ahora pues, el Eterno que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel, tanto así me ha honrado el Eterno. Mi Elohim ha sido mi fortaleza. Dice así: cosa muy liviana que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y restaures el remanente de Israel. He aquí yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Hasta aquí la lectura. Bueno, solamente me voy a basar el versículo 4. Mientras yo me decía: en vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba siendo defendida por el Eterno. Esta profecía también se cumplió. Yeshua no fue declarado Mashiach desde los primeros años, sino que hasta que pasaron muchos años. Ni siquiera fue reconocido a los 10 o a los 12. Yeshua vivió entonces los primeros años de su niñez. Pasó la etapa de su adolescencia, hasta que finalmente Yeshua tenía como 30 años cuando el Abacados lo llama. Y es esto lo que exalta esta profecía, porque son tantos años que Yeshua no percibió lo que tenía que hacer, lo que tenía que cumplir. Tampoco él podía adelantarse a los planes del Abacados. Él no podía tomar una decisión de decir: tengo que iniciar de mi propia cuenta. No lo hizo. Él se mantuvo firme mientras el Eterno contaba el tiempo fijado. Y hasta entonces el Abacados lo llamó. Y aquí está la profecía diciendo: mientras yo me decía, en vano me he fatigado. Es como si dijera: han pasado 15 años, 20 años, 25 años. ¿Qué será de mí? Bueno, es el relato de la profecía. En viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba siendo defendida por el Eterno. Hasta que llegó el momento. Y en ese momento pues Yeshua es llamado y obedece al Abacados. Esto lo da a saber Lucas 3:23, correcto. Muy bien. Dice: Yeshua mismo al comenzar tenía como 30 años, siendo hijo, según se suponía, de José de Elí. Hasta ahí. Bueno, el resto del punto lo hemos comentado. Pero aquí es el año de Yeshua, el año que fue llamado, el año que fue elegido. Entonces, lo que podemos entonces encontrar en esta enseñanza es que todo estaba trazado en un tiempo perfecto. Y por lo tanto, Yeshua guardó todo en su corazón también.
Obedeció el tiempo. Como todo ser humano, sin duda, hubo inquietudes. Por eso lo registra el profeta Isaías. Pero llegó el momento de ser llamado. El Eterno le había dado tiempo para conocer las Escrituras. Podemos ver la influencia de parte de su padre, de parte de su madre. Los dos eran temerosos del Eterno. Por lo tanto, Yeshua creció siempre con la palabra del Todopoderoso. En un pasaje nos decía que creció en estatura, creció en conocimiento. Eso nos da a entender que él aprendió en su época de niñez la palabra del Todopoderoso.